Ya estamos. Antes de empezar, haz una palmada. ¿Qué es la claqueta? La claqueta. De vuelta, así. Ahora. Gracias. Bueno. Ya estamos. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Sergio. ¿Y cuántos años tenés? ¿Tengo que decir la verdad? ¿No estás segura? 53. ¿Y de qué barrio sos? En realidad soy de distintos barrios, pero digamos el que pasé mayor tiempo fue en Adrogué, por el sur. ¿Naciste en Adrogué? No nací en Adrogué, nací en Capital. Viví en Plaza San Martín, viví por Recoleta, después de ahí estuve en otras zonas y fui a Adrogué, al sur. ¿Cuál es el primer recuerdo que tenés de tu infancia? El primer recuerdo que tengo de mi infancia. Un parque de diversiones. ¿Y qué estás haciendo en el parque de diversiones? Estoy jugando con los autitos chocadores. En un parque que se llamaba Ital Park, que es un parque que ya no existe. Que existe en mi mente, pero no existe más. Isa siempre nos cuenta que, o sea, desde el primer día que estamos, que sos una persona, o sea, un padre re especial en un muy buen sentido. Ajá. Como que cuando ella está ordenando la habitación, o sea, cuando ella, siempre me acuerdo el primer día me dijo, mi papá va al cine en pijama. Yo nunca me pude olvidar de eso. ¿Es verdad que vas al cine en pijama? Es verdad. Es verdad. ¿Por qué vas al cine en pijama? ¿Cuál es el...? Porque es como si yo quisiera ver cine en mi casa, por ejemplo, que estoy en pijama, pero me voy al cine y no tengo ganas de cambiarme, entonces me siento cómodo y voy con el pijama. Pero es más que nada como una diversión o como un chiste para mí. Y otra cosa que nos cuenta es que cuando ella está, no mal, pero por ejemplo cuando tenía exámenes, vos le ordenabas toda la habitación como para darle otro aire, y ella llegaba y como que de repente estaba todo cambiado y le resultaba es como algo increíble eso. Le resultaba y le sigue resultando, porque lo sigo haciendo, hasta el presente. Claro. Sí, yo creo que los espacios en donde estudias están buenos que estén ordenados, en un sentido, o que hayan cambiado la energía que tienen en determinado momento. Entonces cuando vos volvés a un lugar y está como fresco, como nuevo, te da como otro ánimo. Además yo creo que los lugares tienen energías, las cosas tienen energías, entonces hay que ponerlas en un lugar adecuado para que no molesten, para que no intercedan, o sea que vos puedas dedicarte y concentrarte a lo que estás haciendo. Pero bueno, es como una filosofía. ¿Y por qué tenés esa filosofía? ¿Por algo? Porque desde chico lo hago. Desde chico creo que las cosas tienen un lugar y no es cualquier lugar. Tienen un lugar específico y tienen que estar en ese lugar para que las cosas estén bien. De alguna manera es lo que pasa en la vida. Es como poner orden y arreglar el desorden. De eso se trata. De arreglar el desorden. Uh-huh. ¿Y de chico hacías eso? ¿A qué edad empezaste a hacer eso? Desde muy chico. Desde chico tuve la posibilidad de elegir un cuarto precisamente porque quería tener las cosas de una manera especial. No quería que las usaran, las quería tener como ubicadas en un lugar que me gustara y empezar a armar el espacio. Entonces, de esa manera empecé a armar el cuarto como si fuera un espacio único en el que yo vivo. Y entonces ubico las cosas dentro de ese espacio acorde a lo que yo quiero y necesito. ¿Cuántos años tenías? De chiquito, lo que pasa es que fueron distintas etapas de mi vida, pero podríamos decir que a los 6, por ejemplo. A los 6. Uh-huh. ¿Y antes no hacías eso? Tengo recuerdo de haberlo hecho siempre, que es como una característica en general que tengo, de ubicar, de ordenar. De hecho lo sigo haciendo en el presente porque vivo de eso también. De alguna manera lo sigo haciendo, profesionalmente hoy. Pero en el pasado era algo que viene conmigo. La necesidad de armarme el espacio como un lugar en donde yo habito. Como un espacio, como si fuera el pequeño mundo en donde yo estoy viviendo. ¿Y eso de ordenar las cosas, sentís que nació con vos como una característica o fue algo que se te formó por algo que pasó? ¿O por...?
En mi vida pasaron un montón de cosas, así que no te sabría decir si son por algo del pasado. Yo creo que vienen conmigo también, creo que es algo que uno trae de alguna manera. Pero también el hecho de cambiar de casas y de pasar de alguna forma por distintas paternidades o maternidades o haber estado en otras casas, hacía que yo le diera más importancia a mis objetos personales, como que me aferraba al recuerdo de esos objetos y hacía que me acompañaran donde sea que yo esté. De alguna manera conservaba mi mundo privado, así. ¿Por qué fue que fuiste cambiando de casas? Por un incidente que hubo familiar bastante salvaje, por decirlo de una manera, y bueno, que irrumpió a temprana edad en mi vida, porque eso pasó entre los 4 y 5 años. Bueno, mis padres se enfermaron, sobre todo mi padre, que ya tenía bastantes problemas, se desequilibró del todo y por ende trajo como consecuencia que mi madre también se desequilibrara, y algo muy atípico es que los dos fueron internados en el mismo día. Y nosotros estábamos presentes el día que eso sucedió. Entonces, lo que recuerdo de ese momento como un momento muy particular en mi vida es la imagen de ese momento, la imagen de sentir que de pronto todo podía pararse y todo podía detenerse y que en fin, había que ver todo con los ojos con la mayor capacidad posible para retener los recuerdos, porque algo iba a pasar, porque normalmente cuando ves que a tus padres se los llevan y te quedas solo y sos chico, no sabes a dónde vas a parar. Así que bueno, eso marcó un antes y un después. ¿Vos te das cuenta que tus padres estaban enfermos a esa edad o fue algo que te diste cuenta después? Yo creo que somos 4 hermanos. Creo que la capacidad que yo tenía era de observar. Y lo que yo venía haciendo era observar. Observar a mi padre, que sí tenía conductas anómalas, por decirlo de una manera, enfermas, y diferentes a los padres de mis compañeros, entonces, o de mis amigos, de mis pares. Ya al notar esa diferencia, dije, bueno, algo raro o algo distinto pasa. Yo no te digo conscientemente que lo tenía tan claro, pero sí me daba cuenta que algo distinto estaba pasando. Así que sí, sabía y lo notaba y lo percibía. ¿Qué cosas raras notabas? Ciertos desequilibrios. Mi padre tenía desequilibrios. Mi padre era esquizofrénico, así que tenía un desorden mental importante. Más allá de que estaba controlado, había periodos y periodos. Pero bueno, ese era el diagnóstico médico, que por supuesto yo a esa edad no lo sabía, pero que después con el tiempo lo supe. ¿Recordás algún hecho en especial? ¿De él? Sí, de que te acuerdas y le hayas reconocido como raro. Y básicamente el que te conté, que es que arranca con un incidente simple, que debió haber sido un simple acontecimiento que terminó mal. Él quiso prender fuego a un baúl porque tenía bichos, los bichos de la madera, y como mi casa tenía mucha madera, lo que trató de evitar es que, era un acto consciente y coherente además, lo que trató de evitar es que se contagiaran esos bichos, pasaran al resto de la casa. El tema es que lo prendió fuego junto con cosas que le parecía que no servían en la calle, y junto con eso, sin darse cuenta, la llama más alta alcanzó el árbol y se prendió fuego al árbol, lo cual fue dantesco para mí verlo por el ventanal, porque había un ventanal y todo eso lo veía como si fuera una pantalla. Fue interesante porque también me gusta el fuego, así que ver que se prendía todo era lindo dentro de todo. Lo que pasa es que eso atentaba a la seguridad y los vecinos acudieron a la policía, a los bomberos, y ahí intervino la parte legal. Cuando él vio que todo esto pasaba, se encerró y se encerró en su cuarto de arriba y empezó. Primero antes cerró todas las ventanas, las puertas y empezó a hacer toda una serie de acciones así como descontroladas, hasta que se escondió arriba y mi madre lo siguió y tapió la puerta con un placar. Entonces la policía, cuando llegó, y los bomberos que apagaron el fuego tuvieron que romper la puerta. Nosotros estábamos en una escalera. Y desde ahí, desde el recuerdo que tengo de ese momento de mi vida. El acto siguiente fue cuando
chambaron al hospital y lo vinieron a buscar y por supuesto se lo llevaron a Costa Rica de fuerza, a él y a mi madre. Así que lo vimos subir corriendo, desesperado, a él y a mi madre, y después lo vimos a los dos que se lo llevaban atados. Pero ese fue un momento, digamos. Después de eso vinieron otros, por suerte. Mejores, más lindos. Y después de ese momento, ¿cómo siguió? ¿Qué pasó con tus hermanos? ¿Qué pasó con Nosotros fuimos separados porque intervino la justicia, entonces se determinó una casa de custodia por esa noche, que quedábamos huérfanos ahí los 4 hermanos, sin padres, y fuimos contenidos por los vecinos la noche esa. Al día siguiente nos separaron y nos mandaron a casas alternativas de tránsito por un día. Al otro día ya nos ubicaron a la familia, pudieron ubicar a los parientes reales de mis padres, que son mis tíos, y como éramos 4 y no se podían hacer cargo de todos juntos, nos separaron como hermanos, digamos. Ahí eligieron, como quien dice. Eligieron a los 2 mayores, yo fui a parar a otra casa y mi hermana menor a otra casa. Después de eso vivimos un tiempo y después la historia continuó, por supuesto, por suerte continuó para bien también. O sea que volvimos a reencontrarnos de alguna manera. Al pasarte eso de tan chiquito, como que, o sea, uno siempre quería como una capa o algo como para protegerse de las situaciones o... Seguro. Siempre como protegerte a sí mismo, empieza a actuar de otra manera o adquiere otras características. ¿Qué recordás? Yo lo que recuerdo es lo que retuve, o sea, lo que retuve en la memoria. Cuando pasó lo que pasó, tuve la sensación de que algo iba a perderse y que lo que yo tenía que hacer fue instintivo, es recordar... Para aplaudir, por favor. ¿Cómo te protegiste? Voy a hacer de nuevo porque como para... ¿Vos crees que hiciste algo como para protegerte de la situación o como para... O sea, empezaste a adquirir otras características a partir de ahí? Como, obviamente tu crecimiento cambió, pero sí. Quizás, o sea, tuviste algo que tus amigos no tenían, como algo que te hacía diferente y quizás por eso, por algo... En realidad todo lo que pasaba me hacía muy diferente. Lo que yo tenía que hacer era inventar una vida paralela para que eso que sea tan diferente no se notara. Porque en realidad, si yo contaba lo mismo que te estoy contando a vos, a un compañero, lo primero que iba a pensar es que yo venía de una familia de enfermos. Entonces, como yo de alguna manera quería ser aceptado como cualquier otro, lo que hice es inventar una historia y decir, bueno, mis padres se viajaron porque por trabajo se tuvieron que ir. Mi padre trabaja en tal lugar. Mi padre no trabajaba en ningún lugar, estaba internado muy cerca de mi casa, relativamente. Lo cual no tenía por qué trascender. Eso me permitía a mí estar en la escuela, seguir como un chico normal, la vida normal. Por supuesto mintiendo, no me queda otro remedio. Pero había encontrado en ese cambio la posibilidad de continuar y seguir hacia adelante. De todas maneras, lo que más me marcó fue el aceptar las pérdidas. Aceptar que las cosas pueden ser distintas y que aún siendo distintas uno tiene que tener una capacidad para seguir adelante, que es lo que me pasó. Tenía ganas de volverlos a ver, tenía ganas de volver a estar con mis hermanos, tenía ganas de que nos volviéramos a juntar. Entonces, como instintivamente lo primero que hice fue recordar la casa, cada lugar, cada rincón, cada cosa, cada objeto, como una fotografía. Porque yo decía, cuando vuelva, si es que vuelvo, no voy a saber qué pasó. Por eso en mi familia dicen que soy la memoria de la familia, porque soy el único que registró, porque los otros no tomaron esa alternativa, y que registró cada rincón y cada lugar. Después lo que hice fue seguir en la casa que me tocó, seguir con una tía, después por suerte fui a vivir con mi hermana y
y después de mucho más tiempo, recién nos juntamos con mis hermanos mayores. ¿Tus hermanos, cómo esa situación, cómo cómo actuaron? Traumáticamente. Fue traumático para los 4 desde ya, pero para los mayores, que son mis 2 hermanos mayores, de alguna manera entiendo yo que por tener más capacidad inclusive de entender, tiene que haber sido más duro. Mi hermano, por ejemplo, se llama Francisco, mi hermano lo manifestó de una manera muy particular. Durante 7 días no emitió sonido. Vos le podías preguntar, hablar y él no contestaba. 7 días consecutivos sin emitir un solo sonido. Quedó mudo, lo que podía decirse que el impacto de lo que vivimos lo impresionó a tal punto que se metió adentro y jamás salió. Y después empezó a hablar. Después del 7º día empezó a hablar. ¿Saben qué fue lo primero que dijo? No, no lo tengo presente, pero sé que fue un hecho, un acontecimiento. ¿Y los otros hermanos? La que le sigue es mi hermana María Rosa. Había optado como característica reemplazar a los integrantes de la familia con muñecos. Así que ella hacía toda una ceremonia cuando volvía del colegio, para no olvidarnos, a cada muñeco le había puesto el nombre de los hermanos y de los padres. Entonces ella tomaba el té o jugaba algo y le decía papá, mamá, lo que sea. El problema que ellos tuvieron es que a ellos para sacarlos del problema les dijeron que nosotros habíamos muerto en un accidente. Entonces ellos creyeron durante todo un tiempo que habían perdido a sus padres y a sus hermanos. ¿Y cómo fue que se enteraron que no era así, sabes? En la comunión. Sí lo sé, en la comunión. Además porque estaba presente. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Qué pasó? Yo ya sabía que ellos vivían, a diferencia de ellos que pensaban que yo no vivía. Yo tenía ganas de verlos, yo tenía ganas de volver a estar con ellos y de alguna manera de volver a estar con mi padre, con mi madre, pero bueno, eso era el primer momento del principio de un reencuentro. Como que yo lo veía con esa mirada, como diciendo, bueno, empecemos por esto, nos seguiremos viendo y después volveremos a vivir en esa casa o en otra casa, en algún lugar. Entonces para mí era positivo. Para ellos fue traumático, porque como si estaban muertos ahora están vivos. Entonces psicológicamente los afectó más todavía, creo. Porque entonces ahí se dieron cuenta que además habían sido engañados, lo cual les marcó otro acontecimiento en sus vidas. ¿Y el otro hermano? El que me sigue a mí. Sí. La más chiquita no, la más chiquita fue malcriada por mí en todo sentido. Fue cuidada y protegida por mí al máximo hasta el presente. Yo sentía que ella estaba muy indefensa y que yo debía transformarme de alguna manera en su protector. En su protector, en una especie de padre, a pesar de que era hermano y que yo también era chico. Pero era como más adulto, así que siempre estaba protegiéndola hasta su primer novio, hasta agarrar una trompada con su novio, porque sabía que salía con otra chica, X, te puedo contar cualquier cosa de esas, pero sí, la protegí. ¿Qué anécdota de la protegí? Nada, que ella esté de novia con alguien y yo enterarme que si alguien estaba con otra, entonces agarrarla y cagarla a trompadas en el medio del boliche porque le estaba haciendo eso a mi hermano. Le estoy hablando ya de grande de ella, ¿no? Anécdotas para contarte, la más linda que te puedo contar es cuando le creé un refugio a ella. Cuando era ya chiquita y estábamos en pleno proceso del caos, yo le decía a ella que siempre tenemos que crear un lugar en donde nos podemos proteger. Esto viene también como a responder tu pregunta. Crear un mundo en donde te sientas protegido. Crear un mundo en donde se siente protegido. Entonces yo había descubierto, por esto de analizar las casas en el colegio que íbamos juntos en la primaria, que debajo de la escalera había una puerta con una reja y había un escondite. Entonces yo le decía que cuando ella se sintiera triste o sola o amenazada, solo se tenía que esconder ahí y que yo iba a saber que ella estaba ahí y que la iba a ir a buscar. Entonces lo que terminó pasando es que ella cada 2 por 3 estaba triste, se escondía ahí y nadie la podía encontrar. Pero la maestra sabía que yo la podía encontrar, entonces me venía a buscar a mi clase y me decía,
Sergio, ¿puedes ir a buscar a tu hermana que no sabemos dónde está? Entonces yo iba y le hablaba hasta que ella salía de adentro y la acompañaba hasta el aula y le decía que se quedara tranquila, que todo iba a salir bien. Como que es uno de los recuerdos más lindos que tengo de ella, porque cuando fue grande y tuvo la desgracia de tener que separarse, un día se perdió en la calle y se acordó del refugio. Entonces me llamó por teléfono, atinó a llamarme por teléfono en medio de la noche y decirme que no sabía dónde estaba. Entonces yo la pude buscar. Creo que nos tenemos los dos, de alguna manera. Es que seguro ella cuando... O sea, ella debe tener un recuerdo muy distinto al de ustedes. O sea, uno... Porque como a pesar de todo ese caos, como vos lo nombraste, tenía como una luz que eras vos. Sí, pues yo le elegía la ropa, por supuesto le elegía a los novios también, y le elegía todo, le firmaba el boletín, le enseñaba matemática, todo, absolutamente todo. Claro, y ella ve las cosas como de otra manera, ¿no? Como sí, ella se sintió siempre protegida, ella siempre dice que yo estuve al lado de ella para todo lo que ella necesitó, y que de alguna manera yo soy para ella. Sí. No. A eso, ¿no? No. Si quieres... No basta. No, ustedes no lo pensaban. Claro, Mi vieja tipo, ¿qué? Bravo. No, o sea, Chema, las preguntas no. No hay nadie. Sí, después hablamos. O sea, por ahí no va tan adentro como nosotros tenemos que bajar. No, esto se va a lleno. No, sí, No, Antes que te quedes en el escritor. No. ¿Qué? Cámara graba. Aplauso. Silencio todos. Gracias. Listo. Bueno. Vos nos contás lo de los espacios que creabas cuando eras chico como para protegerte a vos mismo. Sí. Yo encontré una forma de vivir y de sobrevivir bastante particular, porque una de las características de mi dormitorio, el que había elegido en mi casa, es que tenía un acceso al altillo, era el único lugar que tenía acceso al altillo. Entonces cuando mi padre volvió del sanatorio, en los periodos, porque mi padre iba y venía de estar hospitalizado y tenía altas ambulatorias, que podía venir por un tiempo y se volvía a internar, le pedí que me pusiera una soga. Entonces así aprendí a subir a la soga y le pedí un columpio además. Y eso es uno de los recuerdos también más lindos que tengo, porque recuerdo a mi padre armando todo eso, armando la soga y haciéndome los nudos y enseñándome a subir en la soga y a columpiarme en el columpio. Lo bueno era que yo solo tenía acceso a ese lugar. Tenía el techo, tenía una puerta trampa, que a diferencia de las demás casas tradicionales que la puerta baja una escalera, acá caía una soga. Entonces yo podía subir al altillo por a través de la soga. Cuando descubrí ese lugar, un día lo miré y me llamó la atención de que era la réplica de mi casa, porque estaban marcados los ambientes arriba. Por ejemplo, mi dormitorio, estaban los límites de mi dormitorio, el de mi hermana, el baño, y así sucesivamente, porque toda la casa tenía todo un altillo. Entonces yo decía, me gustaba como refugio, me gustaba cuando yo me sentía inseguro, cuando quería leer, cuando en determinados momentos que quería salir de lo que estaba viviendo, de lo que me estaba pasando, lo tenía como un lugar, como un escape. A medida que eso se convirtió en un hábito, empecé a darme cuenta que ese escape podía ser mejor.
que yo podía tener mi sillón ahí arriba, mi libro, mis historietas ahí arriba, mis muñequitos arriba. Entonces cada cosa que sobraba de la casa yo la encanutaba y la llevaba arriba ahí. Entonces iba armando los ambientes. Un día dije, voy a copiar el dormitorio. Entonces con un colchón viejo copié. Mi cama, la real donde yo dormía, que estaba abajo, arriba estaba el colchón, al mismo lugar. Entonces empecé a copiar la casa con todos los muebles viejos que había. O con cosas, armaba mesitas de luz con cajas de manzana. Y de esa manera un día completé la casa. Entonces yo pensaba que cuando yo estaba mal, si la casa en donde yo vivía estaba mal, me podía ir a la casa donde yo quería vivir, en donde todo estaba bien. En donde yo me sentía seguro. Donde de alguna manera nadie podía llegar, porque el único que se había subido a la soga era yo. Y nadie iba a enterarse que yo estaba ahí arriba. Entonces yo cerraba la puerta despacito y me escondía. Todavía en el presente creo que están los sillones, la mesa sin patas, las historietas y los juguetes, que creo que quedaron en el mismo lugar en donde yo los dejé en su momento. Lo que reconozco que fue un refugio que me permitía a mí alejarme de los miedos, sobre todo, de la inseguridad, de protegerme. Y ahí me di cuenta que yo me podía proteger a mí mismo de alguna manera. Entonces, había logrado y había encontrado una forma de subsistir sana, en donde no tenía que pedirle ayuda a nadie y donde estaba ahí refugiado, hasta que las cosas se calmaran. Y ya cuando se calmaran, podía volver a bajar. Así que ese es el principio de mi primera casa. Después, a lo largo de los años, me di cuenta que ese hábito se había convertido en una forma de vida y hice la casa de mis amigos, hice mi primer departamento donde viví y actualmente vivo haciendo casas para los demás. De hecho, es algo que continúo haciendo. Como la necesidad de crear esos espacios habitables, donde la gente proyecta una vida, una familia y donde intenta ser feliz. Más o menos eso. Y esos espacios ahora los debes crear muy especialmente, como te debe diferenciar de los arquitectos. Y me diferencio en el sentido de que en la observación de la persona. O sea, creo que lo que probablemente sea uno de mis esfuerzos más grandes en mi trabajo es darme cuenta cuáles son las necesidades del cliente y cómo se conforma su familia y cuáles son sus gustos. Y en base a eso decido qué va en la casa o cómo es la casa. Como no partir de un criterio de diseño abstracto, sino personalizado. Para cada persona tiene que haber una casa y tiene que haber una forma. No, hay tantas formas como personas. Y yo no creo en algo... Puedo tener una tendencia, me puede gustar más lo moderno, lo antiguo. Yo soy de mezclar cosas, pero no hay una forma. Hay tantas formas como tantas personas en general. Y esta casa... No, bronca. Sí. Y esta casa yo apenas desde el pie que entré me di cuenta que era una casa muy especial, además de ser hermosa, y como que, o sea, ¿cómo fuiste armando esta casa? ¿Por qué manera terminó así como es? Es como compleja la pregunta, porque la casa la fui armando por distintos deseos. En principio porque a mi esposa le gustan... Tuve muchos dibujos y muchos proyectos de la casa, en donde se mezclaban estilos y diseños. Pero nunca terminaba de resolverse, algo siempre me faltaba, no la podía y lo rompía y decía no sirve. Pero un día hice ese ejercicio de pensar en Laura, que es mi esposa, qué es lo que a ella le gustaría. Entonces, ahí me fue más fácil todo, porque yo lo que hice fue pensar que ella ama la naturaleza y le gusta el estanque como espacio, donde hay peces, donde hay nenúfares, donde hay plantas de agua acuáticas. Entonces yo dije, claro, si yo pongo un estanque antes de entrar a la casa y el paso a la casa fuera a través de un estanque y las pedadas, los escalones estuvieran flotando sobre el estanque, es el principio de la casa que ella desea.
Y a partir de haber puesto el estanque en ese lugar, pude armar la casa. O sea, a partir de poder satisfacer el deseo de ella, me di cuenta cómo podía seguir la casa. Es así, porque durante más o menos 1 año y medio dibujé 40 veces la casa de distintas formas y nunca me terminaba de cerrar. Y cuando puse el estanque, pude seguir. ¿Y de qué manera seguiste como los espacios? O sea, Los ¿cómo? espacios fueron por necesidad. Tengo como una... Ahí sí es algo ya muy personal. Tengo como una necesidad de ver la claridad en todos sus horarios, la luz en todas las horas del día. Y contra todo pronóstico de todo profesional y arquitecto que me decía que no íbamos a poder, que hay ciertas reglas en la arquitectura que hay que conservar, que es como la casa está ubicada, norte, sur, este, oeste, que el sol no entra. Y yo decía que no es verdad, que el sol y la luz entra todo el día, en todo momento. Depende de cómo abras la pared. Por ejemplo, acá hay ventanales que decían es ridículo que los pongas porque el sol no va a entrar. Y no es verdad, hay una época del año en que solamente entra por acá el sol. Entonces lo que hacía yo venía con una silla y ponía el timer y decía, bueno, a ver, son las 4 de la tarde, está entrando el sol, y anotaba. Lo mismo a la derecha o a la izquierda. Por eso tiene ventanas y vidrios por todos lados. Lo que necesitaba es que entrara la luz como si uno estuviera en el medio de la nada y pasara el sol por arriba de uno. La necesidad de ver, la necesidad de ver la naturaleza, de incorporarla, que no sea una caja cerrada. Y después estaba, bueno, el hecho de tener hijos también generó el cambio, porque quería una habitación para Isabela, una para Matilda, con características distintas. Y ahí fui creando los espacios como para cada una de ellas, que también fueron modificados a lo largo del tiempo. ¿Cómo armaste la de Ah, corto. Aplauso. ¿Decís seguir a esto? Porque esto ya... Sí, no, ni pedo seguir. ¿Corto? No, Ah. seguimos con esto y... No, Con la... no, ¿Qué? no, con lo actual no. Con el pasado. Sí. Ah, eso me refiero. Oscuridad. Sí, sí. Volver a oscuridad. Gráfico. Ni pedo de la luz, no. Dale. No, porque no va a lo que estamos buscando. Igual, No, o sea, por un lado sí Por va. un lado sí, pero aunque Hay otro cierre, boludo. claro, Él sí, creció tanto. alrededor de todo lo que pasó y Sí, pero como junto una a eso. conclusión, no como algo para Claro, expandir. como Y la conclusión es lo que acaba de decir. Exactamente. Ay, tipo, creo que ya lo hemos concluido, pero estaría bueno Corto, O perdón. sea, no como... Sí. no forzar a... No, igual Forzar. No. Sí. no falta nada. 9 minutos Igual. igual. ¿Grabo? ¿Graba el micrófono? Sí. Palmada. Gracias. Bueno, sabemos que sos actor, además, ahora. Y cuando llegamos estabas leyendo el guión. Exacto. ¿Y qué nos puedes decir de vos? O sea, de vos como actor, ¿cómo llegaste a eso? Creo que existe en mí la necesidad de actuar como existió cuando era chico. O sea, lo siento como una pasión. O sea, realmente lo mágico de actuar, de poder vivir vidas distintas en el momento que actúas, representar a otra persona, es interesante. De hecho, ahora tengo que hacer de un asesino. Entonces, es un desafío para mí para poder interpretarlo, pero es sumamente interesante. El hecho de poder actuar y representar distintas vidas me parece maravilloso, realmente. Creo que además, creo que es una forma más de expresarse, ¿no? que es sumamente interesante. Pero digamos actuar, uno actúa todo el tiempo, digamos, uno en la vida actúas, todo el tiempo estás actuando. Siempre hay un personaje que ya viene de hace rato, de hace tiempo, el personaje que uno es, que uno ya a una determinada edad empieza a actuar. Y mucho más si lo puedes llevar a un escenario, y lo puedes hacer profesionalmente, y podés, hace muchos años que entreno y que me dirigen directores, o estudio con maestros de actuación, y realmente para mí es como una satisfacción, es como un placer muy, muy, muy lindo. Sí, y ahora relaciono esto que me decís con lo que me dijiste antes, de que es como que vos cuando actuás, digo de que vos, los deseos te convierten en quien vos sos,
y que en realidad actuar también como que puede ser que vos, si vos actuás en la vida, como que en realidad estás, te inventás como una, como que cuando vos actuás, también haces una persona la que querés ser, pero también la que sos. Siempre somos, y siempre creí que el actor es el que es, más allá de que represente a otro. No deja de ser él representando a un otro, él con la voz de otro, con la palabra de otro. Yo lo que digo es que siempre está presente el deseo, que el deseo es el motor, el deseo es el que te lleva a hacer y tomar determinaciones, a buscar caminos, el deseo de eso que querés, que es fundamental. Creo que la vida está llena de esos momentos, de esos deseos, y que hay que seguirlos hasta las últimas consecuencias. Me da cuenta que todo lo que pasó en mi vida está llevado por un deseo, que somos un deseo. Y eso es alucinante si uno se lo pone a pensar. Yo no me arrepiento absolutamente de nada de lo que viví, ni de lo bueno ni de lo malo, porque creo que actué sinceramente. Puedo opinar después a la distancia que hay cosas que cambiaría, pero fui sincero cuando las hice. Entonces, ¿por qué debería arrepentirme? No tendría sentido. Creo que no hay que arrepentirse de lo que uno hace, así sea malo. Sencillamente lo hizo porque creía que debía hacerlo. No siento la necesidad de arrepentirme de nada, aunque haya acontecimientos que tal vez no repetiría. Pero por el momento vos no podías actuar de otra Bueno, ese manera. momento era ese momento y fui sincero conmigo y con ese momento. Fui sincero con la situación. Y la viví con intensidad y con el deseo que tenía en ese momento. Después uno a la distancia puede decir, está bien o está mal, pero no cambia el hecho. Lo que viví lo viví porque quise vivirlo y porque considero que era lo que yo deseaba, sinceramente. O sea, construir una vida, construir una familia, superar ciertas situaciones, límites. Mi deseo era seguir y ser feliz, a pesar de que las situaciones no estaban dadas. Yo creí siempre que la felicidad la podés encontrar vos buscándola en otras cosas. Y que siempre hay algo motor que te va guiando, que te va llevando. Solo tenés que escucharlo, solo tenés que sentirlo. Y eso es lo maravilloso de estar vivo, en definitiva, de poder seguir tomando determinaciones y seguir pudiendo elegir. Elegir es un tema. Elegir es todo un tema. Yo creo que hay momentos en mi vida que me marcaron, que fueron determinantes. Tener que tomar decisiones. Antes te había preguntado de cuál era tu primer recuerdo de la infancia, pero quizás, no tu primero, pero si no, de tus primeros hay algunos muy importantes. Hay momentos en mi infancia que son importantes porque marcaron y me hicieron ser quien soy, porque esos momentos están presentes y me constituyeron como persona. El darte cuenta que sos una persona, un individuo, más allá que estás conformado por una familia, sos una persona individual y que vas a tener que tomar determinaciones. A mí me pasó tener que tomarlas desde muy temprana edad, en una edad que no debiera tomarlas, pero fue lo que me tocó y es mi vida, no puedo negarla. Pero el primer registro que tengo de tomar una decisión solo a temprana edad es justamente cuando yo hablo del parque de diversiones. Es el momento que tuve que decidir qué hacer, cuando tuve que cruzar la avenida, cuando sentí el desprendimiento de la mano de mi madre, cuando ya no sentí que estaba protegido por mi madre, que tenía que tomar una determinación. O volvía, estábamos cruzando la avenida y mi madre estaba cruzando con nosotros y con mi hermana menor, y por agarrar a mi hermana menor soltó mi mano, por ende yo quedé solo. Y tenía que tomar una determinación. Mi madre arrebatadamente volvió para atrás para que los autos no la atropellaran y yo quedé en el medio, tenía que tomar una decisión. Vi los autos venir, vi mi madre que estaba atrás y vi la calle de enfrente. Y yo decidí
que no iba a volver atrás, que quería ir a la calle de enfrente. Y tengo la sensación de desprendimiento de la mano de mi madre, desde muy chiquito. Eso también me conforma, porque de alguna manera descubrí que estando solo tenía que tomar determinaciones. Y que creo que ahora, de grande, me doy cuenta que las vengo tomando hace mucho tiempo. Y que tuve que tomarlas y está bien que las haya tomado. La pérdida de una madre, en ese sentido físico, es una cosa. Y después sí vinieron otras. Y de ese recuerdo que contás, como que además del hecho de tener que tomar una decisión, la decisión fue el hecho de moverte hacia adelante. Hacia adelante, no hacia atrás. Hacia adelante, y que toda tu vida, o sea, toda tu casa como que refleja eso. Exactamente, y mi infancia, si bien está cruzada por la tragedia de alguna manera, la importancia es que yo pensé que iba a pasar de ahí en más. Yo no me quedé en ese lugar. Por ejemplo, si pienso en el lugar, en el refugio que construí, es un lugar en donde yo busco un lugar en donde yo me siento bien, en donde me busco por mi deseo estar bien. Y yo creo que lo de la mano de mi madre es un ejemplo de tomar una decisión. O me quedo en el pasado, me quedo en lo seguro, lo que conozco, o arriesgo y voy hacia eso que deseo. Y eso es todo, bueno, como una escena. Y yo miraba por el agujero de ese termotanque, esa carcasa. Cuando volvimos, cuando le dieron primero la posibilidad a mi madre de recuperarnos y volver a la casa, yo ya era más grande y el agujero me quedaba abajo. Y yo podía mirar las cosas desde otro lugar. Y fue como choqueante, porque vos decís... Dejaste todo en su lugar. Lo dejé paralizado en la memoria. Y cuando retomé, yo era otro. Es impresionante como que todas las personas como tienen recuerdos así de volver y las cosas cambian, pero vos lo analizás todo y ves cómo eso te influyó. Sí. Y eso sí. Es como re llamativo. Sí, sí. Y me acuerdo, por ejemplo, del vestido de mi madre, que es ese de la foto, que tenía notas musicales en la falda. Que ella sentía que yo de alguna manera estaba triste, entonces quería bailar y estaba barriendo la casa con una escoba y cantando un bolero. Entonces yo la miraba así como ella estaba ahí en el medio de esa danza y como yo también era chico le llegaba a poner a las rodillas un poquito más. Entonces las notas musicales de la falda también las tenía como acá, como un pentagrama. Y me acuerdo de la alegría de ella bailando con una escoba que la soltó para bailar conmigo. Entonces, también ese picnic, ese bailar con ella, esa alegría de querer en el medio de tanta tristeza, darme alegría para que, como hijo, piense que las cosas pueden ser mejor. Que se puede poner alegría en el medio de la tristeza, que se pueden cambiar las cosas feas por buenas. Creo que fue una enseñanza de mi madre que también tengo que tenerla en el recuerdo, porque me sirve a mí. Me sirve para constituirme como persona y para sanarme, de alguna manera también. Fue muy lindo el hecho de hacer un picnic en una casa que había quedado en el tiempo detenida. Que el registro había sido tan feo y cambiarlo de unos padres que se los llevan atados en chaleco de fuerza a ver a mi madre bailando en un vestido con notas musicales. Es una gran contradicción y es una hermosa contradicción, por otro lado. Como lo feo puede de alguna manera convertirse en algo lindo. Yo siempre guardé ese deseo cuando era chico, de que las cosas cuando volvieran a suceder iban a ser mejores. Por eso tengo el recuerdo de mi casa y tengo el recuerdo del antes y el después, como acontecimientos, ¿no? Pero bueno, eso y lo de los Reyes Magos son como puntuales, como cambio. ¿Cómo era lo de los Reyes Magos? ¿Lo de los Reyes Magos? Nada, bueno, mi madre me dijo un día en la pensión que ya al día siguiente iba a ser la noche de Reyes
y me pidió que me dijo claramente que si yo sentía algo y deseaba algo de verdad desde el corazón, seguramente se me iba a dar, que yo tenía que seguir ese deseo y que lo tenía que escribir y pedir. Entonces yo lo escribí con toda con todo el hambre, con todas las ganas. Diría que por favor me trajeran el topollillo, los Reyes Magos. Pero hice trampa esa noche y me hice el dormido y me quedé esperando la hora de la llegada de los Reyes para saber quiénes eran además. Y la sorpresa más seguramente la más hermosa de mi vida es que los Reyes Magos fueron mi papá, que hacía mucho tiempo que no lo veía y que había salido del hospital y que se había enterado que yo quería un topollillo y lo compró y me lo dejó en los zapatitos. Entonces ese día dejé de creer en los topollillos y empecé a creer en los deseos, en que tenemos que seguir el deseo, tenemos que seguir y somos el deseo. Hay que continuar ese camino, ¿no? Porque es el que te mantiene vivo, de alguna manera. Yo creo en los Reyes Magos porque creo en mi padre y porque creo que deseé verlo a él también, de alguna manera. El topollillo es un pretexto, era un juguete. Me trajeron mucho más de lo que yo esperaba. Y de la misma manera que deseé volver a esa casa y verla desde otro lugar, no verla tan teñida por el miedo, quería verla distinta. Quería verla con notas musicales, como la vi con mi madre, como me la dejó ver. Entonces, soy y creo fervientemente en los cambios y creo que se pueden lograr si uno tiene esperanza. Y eso está bueno. Antes mencionaste... Bravo, aplauso. Un aplauso. Antes... Sorry, perdóname, pero... Bravo. No sé lo que me vas a hacer. Aplaudí por las dudas, pero listo. Antes mencionaste, bueno, cuando llegamos vimos que hay un Papá Noel sobre una mesita. Ajá. Y después mencionaste que se suele cambiar de lugar. Uh-huh. ¿Por qué se suele cambiar de lugar? No, en realidad el cambio de lugar tiene que ver con que me gusta mover las cosas dentro del mismo lugar, como que las cosas no son estáticas, que no tienen que, porque la pones en un lugar, tienen que terminar en ese lugar, podés modificarlas. Más que nada tiene que ver con eso, que uno lo mueve porque lo querés ver desde otro lugar. A veces es lo mismo que haces en la vida, analizar las cosas desde otro lugar. Bueno, el objeto también es lo mismo, lo ves en tu casa de una manera y lo ves distinto desde otro lugar. Tiene inclusive le encontrás otro color, otra forma, que no la ves desde el lugar en el que lo veías antes. De golpe encontrás que la barba del Papá Noel era súper blanca y del otro lugar era gris. Que la panza no era tan redonda, sino que era ovalada. Y cosas que empezás a descubrir del mismo objeto que ves todos los días, desde otro lugar. Pero el Papá Noel tiene que ver con que, un poco con lo que hablé antes del tema de las creencias, que son los Reyes Magos, que son Papá Noel. Yo no tengo que esperar a que llegue Navidad para que llegue Papá Noel, como no tengo que esperar a Reyes para que lleguen los Reyes. Tiene que ver con el deseo, también es lo mismo. Es cuántas veces quiero que sea Navidad, como cuántas veces quiero que sean los Reyes Magos. Es como hacer presente eso que generalmente lo asociamos a un momento de la vida en el año. Y yo me pregunto y lo vivo, ¿por qué no vivirlo durante todo el año? ¿Por qué lo tengo que guardar y esperar que llegue el día de la Asunción de la Virgen, el 10 o el 9 de diciembre? ¿Por qué? ¿Por qué no en marzo? Yo tengo ganas de que esté antes, no tengo ganas de que esté ese día. Y por eso Papá Noel está... Presente, nunca se guardó. Nunca. Nunca, jamás. También viene de un ritual, que en la casa de la infancia, ahora que lo estoy pensando, tiene otro sentido más. Que nunca se desarmó el arbolito en la casa de la infancia. Se guardaba en un lugar, en una chimenea, se armaba, como si fuera esta chimenea en un hogar, se armaba el pesebre. Y no se desarmaba,
quedaba presente durante todo el año. Mi madre no lo desarmaba nunca. Inclusive en los años en que nosotros no estuvimos en la casa y que la casa estuvo deshabitada, el pesebre siguió en el mismo lugar, tapado de polvo, pero siempre estuvo en el mismo lugar. Es como, también siempre está presente la esperanza y el deseo, de alguna manera, de aquello que querés y anhelás. Volver a un momento feliz, volver a un momento en el que las cosas son familiares y que estás bien. Es como uno quiere guardar las cosas, en cómo vos o cada uno de nosotros guardamos las cosas. Eso creo que es lo más